Globo, don Marvin, yo solo le puedo calificar este informe como un informe realmente muy acomodado al gobierno. Yo he dicho que es un informe muy tibio, es un informe que favorece a la estructura estatal. ¿Cómo es posible que no se tenga la contundencia con todas las violaciones de derechos humanos en el país? ¿Cómo es posible que no se señale a los altos funcionarios públicos vinculados a las violaciones de derechos humanos? ¿Cómo es posible que no se señale a este gobierno que tiene una vinculación estricta con el crimen organizado? ¿Cómo es posible que no se señale toda la política económica de despojo, de destrucción, los responsables también en la industria del país que genera muerte? A mí me parece que es un informe mediatizado, un informe que favorece al gobierno de Honduras. Ni siquiera en el tema de libertad de expresión evidencian la sentencia en contra de un periodista de 10 años y otros muchos que han sido querellados por el ejercicio de la libertad de expresión. Eso es, imagínese usted, doloroso, realmente observar un informe que no denota la peligrosidad con la que el periodismo independiente se enfrenta en Honduras es reprochable. Reprochable completamente, reprochable también como cuando dice que el informe sobre presos políticos lo vamos a conocer a mediados de año. Los presos políticos están en la cárcel desde hace muchísimos meses, ¿verdad? Y no puede entonces esas personas que corren peligro, tanto los presos políticos, el periodismo independiente, ser soslayado o visto en forma somera como lo ha hecho el informe del Alto Comisionado. Muy decepcionante para mí el informe, un informe acomodado al gobierno de Honduras. O sea, no se toca el tema de las violaciones constantes. Por ejemplo, un tema, Wilfredo, que ha preocupado es la presunción de inocencia. Miramos cómo los cuerpos de seguridad siguen exhibiendo a las personas cuando las capturan, a pesar que hubo una resolución por parte del Congreso, pero dan un mensaje diciendo, aquí mandamos nosotros y no el Congreso. Claro, ese es un informe muy tibio que favorece al gobierno por una razón. Sencillamente, cuando se quieren señalar los temas del más alto nivel y la estructura del sistema de justicia no responde para proteger al Ejecutivo, para proteger al Legislativo, la pretensión única que existe entonces con un organismo internacional que nos debe mucho a los hondureños de dar respuestas contundentes, entonces prácticamente está cayendo en el mismo juego de la Maxi. Ahora, el acuerdo que tiene la ONU con el gobierno es que antes de divulgarlo, el gobierno debe de revisar este informe. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto, Wilfredo? Mire, el hecho de que un informe se deba de pasar primero a revista por parte de Naciones Unidas para que posteriormente se dé, no significa que le quite el valor a la persona que está al frente del alto comisionado o por ejemplo de la Maxi para que ese informe pueda ser contundente. Ellos pueden elevar el informe con toda la contundencia necesaria y si el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos le quitan párrafos o se lo acomodan al gobierno, ellos debían de tener el valor como lo hizo Jiménez Mayor en su tiempo. Por eso yo venía con mucha expectativa a la presentación de este informe y no pensaba encontrarme un informe tan tibio que favorezca al gobierno. Ahora, tampoco nos llama la atención que tampoco, por ejemplo, hablaron sobre la petición última del presidente de la República de aumentar el número de militares y policías. No se mostraron preocupados por esta petición. Imagínense que es claro que la estructura que domina el país es una estructura criminal, acompañada por Fuerzas Armadas y acompañado por la Policía Nacional. ¿Cómo es posible que el alto comisionado no se refiera a tal tragedia? ¿Cómo es posible que el alto comisionado no se refiera a un presupuesto completamente ofensivo para la pobreza en este país? Esas son las cosas deleznables que uno condena porque uno también, que está muy cerca de estos organismos internacionales, exige y espera la respuesta contundente, sobre todo cuando Naciones Unidas, cuando la ACNUD, cuando la Maxi se debe a cooperación externa, que perfectamente entonces que ese dinero se use para la gente en África. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Porque la Maxi es una decepción y esta oficina de alto comisionado también. ¿Será que aquí en Honduras se corrompen? ¿Qué es lo que Mire, hay un amigo en común nuestro que dice que hay que recordar que las mafias no solo son nacionales sino internacionales. Imagínese, el vocero de la Maxi anterior dijo el pacto de impunidad del secretario general con Juan Orlando Hernández. Mire usted, el señor Garrafuli, ni sé cómo se llama este hombre, ni me importa, porque lo que ha hecho este hombre en este momento es manejar un diálogo mentiroso, un diálogo que al final sirve para tapar sangre. Y eso no puede ser en esas circunstancias. Entonces uno, con la decepción de todo el mundo, de lo que a uno le puede pesar en la conciencia, es cuando uno critica este tipo de informes.